El tema del día de hoy es visión y propósito. Visión y propósito. Es importante que en nuestras vidas nosotros tengamos una claridad de qué es lo que queremos y a dónde queremos llegar. Eso es muy importante. Y la verdad es que Dios es el que pone esa visión y ese propósito en nuestras vidas. Todos los que estamos aquí fuimos creados con un propósito. No somos una casualidad. No somos un número más en medio de 8,000 millones de personas en el mundo. No. La verdad es que Dios nos ha creado con un sello específico. No hay ni uno igual a nosotros. En todo el mundo no hay nadie que tenga un iris como el nuestro. No hay ninguno que tenga una huella digital como la nuestra. Habrá personas que se parezcan físicamente mucho a nosotros, pero aún así no hay dos personas idénticas. No las hay, no las existe porque Dios creó a todos con un propósito eterno y con una individualidad. Así que visión y propósito. Vamos a empezar a leer y quisiera, por favor, si me pueden leer la primera cita, que es Romanos capítulo 4, versículo 17, por favor. Yo lo leo. Gracias, A Erika. eso se refiere, a eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Ok, ahí tenemos a nuestro Dios. Fíjate cómo Dios le dijo a Abraham: te hice padre de muchas naciones. Ya hemos platicado mucho de Abraham y Abraham era un hombre mayor. Dios lo llama a los 75 años de edad. En ese tiempo la Biblia registra que las personas vivían alrededor de 120 años. Entonces, 75 años era un poquito más de la mitad de la vida de una persona normal. Y a ese, bueno, digamos que hoy la vida está por los 80 años, sería como a los 45 años que Dios llama a Abraham y Dios le dice a Abraham: Abraham, yo quiero hacer de ti una nación grande, yo quiero bendecirte, yo quiero multiplicarte, yo quiero bendecir todas las áreas de tu vida. Pero Abraham le dice: pero pues ¿cómo vas a bendecirme y a multiplicarme y a darme según tú toda una nación si no tengo ni un hijo? La palabra Abraham significa padre. Y luego Dios le dice: bueno, ya no te vas a llamar Abraham, te voy a cambiar a Abraham, y le pone una H en medio. Y este Abraham significa padre de multitudes. ¿Cómo padre de multitudes, Señor, si yo no tengo ni un hijo? Pero Dios le puso en ese momento una visión a Abraham. Y le dijo: Abraham, tú ya no solo serás llamado padre, tú serás llamado padre de muchos, padre de multitudes. Por eso aquí dice que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Pero Abraham no era padre de nada. Pero era importante que Dios pusiera y que Dios imprimiera esa visión en la vida de Abraham. Ahora, quiero decirles algo. Ahorita estaba escuchando sus visiones, muy buenas, pero hace falta algo. En la mayoría, no quiero decir que en todos. Ser lo más específicos que podamos ser en nuestra visión. Tenemos que aprender a ir a lo más específicos, porque mientras más específicos seamos, entonces vamos a poder saber muy bien si llegamos o si no llegamos. Si yo les digo, este año mi visión es bajar de peso. Si yo bajo 2 gramos, ya cumplí mi visión, ¿cierto? Con que yo haya bajado 2 gramos. Pero si yo les digo: no, yo quiero bajar 10 kilos, ¿no? Y subir más mi masa muscular, bajar mi grasa. Si yo les digo eso, pues ya es algo mucho más específico. Y entonces, ahora que soy específico con la visión que Dios tiene para mi vida,
o para este año, o lo que yo deseo este año, entonces yo sé al final del año si yo bajé 9 kilos, llegué a mi meta o no llegué. No llegué porque yo dije quiero 10 kilos. Entonces, por eso es importante aprender a ser específicos en aquella visión que queremos. Entonces, en todas las áreas de nuestra vida tenemos que aprender a ser lo más específicos en nuestra visión y en nuestro propósito. Después en esto que dijo Erika, que leyó Erika, dice, Dios es el que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Fíjense, Dios da vida a los muertos y crea las cosas de la nada. Nos está hablando de dos características de Dios que solamente Dios puede hacer. Nadie más puede dar vida a los muertos y nadie más puede crear cosas de la nada. Y eso Dios lo está usando para hablarnos de visión y propósito, para decirte el día de hoy a ti que tú puedes recibir la visión y el propósito que Dios tiene para ti, aunque el día de hoy parezca imposible. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo voy a hacer muchas naciones de ti, Abraham dijo, pues no tengo ni un hijo, pero Abraham creyó en Dios, que puede darle vida a los muertos y que puede crear todo de la nada. Ahí es donde tú y yo debemos de poner nuestra confianza completa en que creemos en un Dios que puede darle vida a cualquier cosa por más muerta que esté, y que Dios también puede crear cosas nuevas, aunque parezca que no hay nada. Entonces tenemos que poder ser mucho más específicos en la visión de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, quiero servir a Dios, ¿ok? Quiero usar mis dones y talentos de esta manera. Puedo decir, predicar la palabra, puedo tener un grupo, podría ser un ejemplo, quiero cantar en la alabanza. Ese sería un ejemplo de servir a Dios, o quiero servir tomando fotos en la iglesia, o quiero servir tomando video en la iglesia, o quiero servir de esta o de otra manera con los niños. Quiero meterme y servir y estar en esta área. Entonces, mientras yo sea más específico, mejor voy a saber qué es lo que tengo que hacer para cumplir mi visión y mi propósito. Ahora, ¿qué es la visión? La visión y la vista no es lo mismo, aunque pueden parecerse, pero la visión es algo que vemos con los ojos espirituales y la vista es lo que podemos ver pues en lo natural. Entonces, con los ojos espirituales, para nosotros que creemos en Dios, cuando tenemos una visión, sabemos que es algo que Dios ha puesto en nuestras vidas y que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Hay muchas cosas que deseamos nosotros, adelante, y son buenas, pero también es importante saber, bueno, ¿y qué desea Dios para nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas? Así que tenemos que tener muy en claro esa visión. Ahora, en su tarea van a tener que escribir 4 cosas importantes. Número 1, ¿cuál es su propósito de vida? ¿Cuál es el propósito por el cual viven? Porque ese es importante, porque ese nos ayuda a pararnos todos los días y a que hagamos lo que hagamos, sigamos adelante. Por ejemplo, uno de mis propósitos de vida es darle gloria a Dios con mi vida, ¿no? Entonces yo quiero darle gloria a Dios con mi vida, entonces todo lo que yo hago tiene que darle gloria a Dios. Todo. Lo que yo pienso, lo que yo hablo, lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo platico, lo que yo hago. Y entonces ese es un filtro de vida, porque entonces a partir de eso digo, bueno, esto no me conviene, estar viendo esto en internet no me conviene, estar viendo estas películas, pues no es lo que le dé gloria a Dios. Entonces, pues mejor voy a quitar eso. Estar, hablando puras maldiciones, puras groserías, puras faltas de respeto, pues no es algo que le da gloria a Dios. Entonces, si mi propósito de vida es darle gloria a Dios y yo hacía eso, a partir de ahora tengo que aprender a ya no hacerlo. Entonces, en la tarea tienen que poner
el propósito y luego su visión de vida para este año, para dentro de 5 años, para dentro de 10 años y para dentro de 20 años. ¿Ok? Este es un ejercicio que podemos hacer y podemos equivocarnos y después podemos borrar algunas cosas. ¿Ok? Pero es importante que lo hagamos porque dependiendo la visión que tengamos, vamos a empezar a tomar decisiones el día de hoy. Una decisión el día de hoy puede afectar nuestra visión dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 20 años. Sí viene todo en la tarea. Entonces ahí lo van a tener que anotar y lo suben. Entonces, de acuerdo a eso, tomamos decisiones. Por ejemplo, pues los más jóvenes. Pensemos en Dani y Mariana, que son los más jóvenes aquí. Bueno, es importante tener clara la visión que queremos, porque en el caso de Mariana, bueno, eso ayudará a tomar la decisión de qué es lo que vas a estudiar. Bueno, ¿cómo me veo en 20 años? Entonces, en base a eso, pues voy a escoger mi carrera. No voy a estudiar algo de lo que no me vea en 20 años, ¿no? Ahora, para los un poquito más grandes, bueno, yo quiero tener una casa en 20 años. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer el día de hoy para que en 20 años yo pueda tener una casa? ¿No? Puede ser a 20 años, tal vez Erika dice, bueno, en 20 años yo quiero tener a mis nietos y estar con mis nietos y jugar con mis nietos, yo qué sé. Pues es un excelente deseo, es una excelente visión, pero eso nos lleva a el día de hoy cuidarnos, el día de hoy cuidar nuestra alimentación, el día de hoy esforzarnos por tener un alma sana, pensamientos sanos, sentimientos. Entonces, todos en nuestra vida, si tenemos una visión, empezamos a hacer cosas el día de hoy. La visión es algo espiritual que vemos, donde Dios nos dice qué es lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2. En este tiempo he leído mucho este versículo porque es uno de los versículos que más me ha hablado Dios en este tiempo de la pandemia. Y si podemos leer, alguien que pueda leer, por favor, Hechos 2, 17 y 18. Dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Amén. Bien, aquí hay un ingrediente indispensable del que hemos hablado mucho y vamos a seguir hablando mucho porque el liderazgo para aquellos que amamos a Dios, para aquellos que buscamos a Dios, depende completamente del Espíritu Santo. Aquí dice, derramaré de mi Espíritu Santo. Les comentaba el domingo, si se conectaron el domingo y si no lo platico, la semana pasada me dio por, según yo, querer destapar un drenaje y entonces agarré sosa, nunca lo había hecho y entonces yo fui a la ferretería y me dijeron compre sosa y con esto se destapa el drenaje y entonces me dijeron nada más tiene que ponerlo a hervir antes y entonces puse a hervir, es como si fuera cera blanca, como un detergente blanco, digamos, pero en trozos grandes, y lo puse a hervir en una ollita que pues ya no íbamos a usar, y dije, esta ya no se va a usar, lo voy a poner a hervir, y mientras estaba ahí, eso empezó a hervir, pero yo no sabía que eso iba a hervir demasiado. O sea, yo le puse poquita agua para que si hervía, sacaba espuma o algo así, pues todavía quedaba bastante en la olla. Lo que no sabía es que la sosa empezó a brincar como 30 centímetros. Yo nunca lo había hecho y los de la ferretería no me lo dijeron. Y entonces todo se derramó sobre la cocina. Todo se derramó y fue un caos. Se metió en lo que es la estufa, los cajones, las puertas, quemó, no, hizo un desastre, se derramó sobre todo. ¿Y a qué voy con esto? Cuando algo se derrama, se mete hasta lo más profundo, hasta donde uno nunca ve, pero hasta esos lugares se derrama. Y cuando dice aquí, imaginen esa misma palabra, lo que quería era darte como una explicación gráfica de lo que el Espíritu Santo hace cuando se derrama. Cuando el Espíritu Santo se derrama, viene sobre nuestras vidas y empieza a llenar hasta el rincón
más escondido de nuestras vidas. Y eso es lo que queremos para nosotros. Y cuando el Espíritu Santo viene y se derrama sobre todas las áreas de nuestra vida, y eso es importante. Porque también es importante que, hablando de visión, no solamente es una visión en nuestra vida, porque nosotros como personas, pues tenemos varios roles, ¿cierto? Y con el tiempo como que vamos teniendo más. Por ejemplo, yo soy esposo, primeramente, ¿no? Bueno, soy Memo primero, ¿no? Soy esposo, soy padre, soy pastor de una iglesia, soy hijo también, tengo a mi mamá, soy hermano, tengo a mis hermanos, soy tío, soy un ciudadano de México, soy una persona de Cuernavaca. Entonces, todos esos factores juegan distintas cosas dentro de mí. De tal manera que, pues, en la iglesia, pues tengo que, de cierto modo, a veces predicar, pero no todo es predicar, también a veces es administrar, también a veces es aconsejar, son distintos roles, pero cuando llego a mi casa tengo que ser esposo, cuando estoy con mis hijas tengo que ser padre, cuando estoy con mi madre tengo que ser hijo, y todas esas áreas deben de tener una visión clara de a dónde quiero llegar. ¿A dónde quiero llegar en mis relaciones? ¿A dónde quiero llegar en mi relación con Dios? ¿No? Por ejemplo, una visión podría ser, ok, con Dios, quiero leer la Biblia en un año. Nunca he leído la Biblia, ¿no? Podría alguien decir. Entonces, quiero leer la Biblia en un año. Entonces, voy a empezar a leerla. Quiero orar, no oraba, empezar a orar, voy a empezar a orar 10 minutos al día, media hora, ok. Eso es mi visión en cuanto a hijo de Dios. Mi visión con mi esposa. Por ejemplo, este año nosotros cumplimos 10 años de casados, mi esposa y yo, y mientras estábamos haciendo nuestra visión decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer para celebrar que cumplimos 10 años de casados, ¿no? Y no solo eso, también mi mamá, por ejemplo, este año cumple 70 años. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Hay una visión, algo que queremos hacer este año para celebrarle 70 años, ¿no? Y tengo a mis hijas, a qué escuela las vamos a meter, qué educación quiero que tengamos. Y todas esas áreas necesitan ser guiadas por el Espíritu Santo, y por eso es tan importante que el Espíritu Santo se derrame sobre cada área de nuestra vida. De tal manera que entonces podemos empezar a tomar decisiones para cumplir con el propósito que queremos. Decisiones de ahorro, decisiones de salir de deudas, decisiones de invertir, decisiones de honrar, etcétera, etcétera, etcétera. Todas nuestras decisiones se toman en base a una visión de vida. Y por eso es tan importante tenerla, y por eso es tan importante dejar que el Espíritu Santo se derrame. Y cuando se ha derramado, ahora todas las visiones que tenemos llevan una chispa celestial, llevan una marca celestial, y eso es importante. Por ejemplo, Dani y Mariana, que son solteras, pues no pueden decir, pues me voy a casar con el primero que pase. No, no, no. Primero tienen que poner una visión en su vida y decir, a ver, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero para mi vida? Entonces necesito que mi esposo sea un hombre trabajador, número uno. Bueno, número uno, que ame a Dios primero. Ya que ame a Dios, bueno, que sea un hombre trabajador, que sea un hombre esforzado, que sea un hombre respetuoso, que sea un hombre, etcétera, etcétera. Y entonces así podemos tomar una decisión correcta. Con la visión que Dios nos da, podemos ver mucho más allá. Dios también tiene una visión y Dios tiene un sueño, y es por lo que estamos aquí. Muchos de ustedes dijeron, bueno, yo quiero servir a Dios este año más, quiero meterme, quiero conocerle más, etcétera. Es lo que nos tiene aquí en este lugar, y Dios tiene una visión. Esa visión está en el libro de Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Nos lo pueden leer, por favor? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él.
Ok, fíjense. Aquí vemos, Dios amó tanto al mundo, esa era su visión. Yo amo al mundo. Y ahora, ¿cómo le demuestro mi amor? ¿Qué decisión voy a tomar? Voy a enviar a mi único hijo para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego en el versículo 17 dice todo lo que no va a hacer. Dice, y Dios no envió a su hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Hay una visión bien importante de Dios y eso debes de comprenderlo tú también, porque en base a esa visión, entonces tú y yo podemos caminar con libertad en la visión que Dios tiene para nosotros. La visión de Dios es Dios te ama. Esa es una verdad de vida que no puedes olvidar nunca. Dios te ama. Dios te ama con amor eterno. Dios te ama con todo su amor. Entonces, en medio de todo esto que estamos viviendo, podríamos dudar que Dios nos amara. Podría nuestra fe caer, pero quiero decirte, jamás dudes del amor de Dios. Dios te ama, esa es la visión de Dios. Amarte para siempre, eternamente. Tú fuiste creado para ser amado. Y entonces, como Dios tiene esa visión, el trabajo o el camino a mostrar ese amor es voy a enviar a mi hijo para salvar al mundo. Y dice, lo que no voy a hacer es condenar al mundo, voy a salvarlo. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. Y eso es maravilloso. Entonces, Dios tiene un sueño. Dios quiere regresar a todo el mundo con Él. Quiere mostrarle su amor eterno. Quiere mostrarle su bondad. Entonces, tú y yo ahora somos parte de ese sueño de Dios. ¿Y qué crees? Dios quiere utilizarte. Y a lo largo del principio de este año, vamos a comprender cómo Dios quiere utilizar tu vida. Dios quiere usar tu vida. Hay tantas personas alrededor de ti, hay tantas personas que tú conoces que necesitan de Él. ¿Y qué crees? Dios te ha escogido. Dios te ha escogido con un propósito eterno para decirte, mi hijo, mi hija, ¿qué crees? Te he escogido para que juntos vayamos y alcancemos a todos y les mostremos mi amor a todos. Ahora, frente a todas nuestras visiones, frente a nuestro propósito, frente a nuestros sueños o frente al sueño y la visión de Dios, siempre hay algo que puede venir a nuestras vidas y es, no lo voy a lograr. No lo voy a lograr, no voy a poder poner ese negocio, no voy a poder bajar de peso, no voy a poder hacer ejercicio, no voy a poder llegar a tal punto, no voy a poder, no, es que me falta esto, me falta lo otro, no tengo tanta inteligencia, no tengo tantas fuerzas, no tengo... Y para eso quiero recordarte una palabra de Dios, Marcos 9, 23 y 24. ¿Nos lo leen, por favor? Yo lo leo, pastor. ¿Cómo que sí puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible. El uno al uno, si uno cree, perdón. Todo es posible si uno cree. Al instante el Padre clamó. Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Amén, amén, amén. Entonces, fíjense, ¿cómo que sí puedo? Preguntó Jesús. Porque muchas veces vemos nuestra visión, porque a veces pues tenemos una ambición correcta, ¿verdad? La ambición puede ser correcta. Si yo ambiciono hacerle bien a las personas, pues estoy ambicionando algo bueno. Normalmente se usa para lo malo a veces, pero yo puedo desear algo bueno. Si yo digo, yo quiero que le vaya bien a mi ciudad, yo quiero que la gente de mi ciudad conozca de Jesús, yo quiero que mi familia sea salva, lo ambiciono, lo anhelo con mi corazón, pero tú podrás hacerlo, Señor, ¿puedes hacerlo? Y Jesús dice, ¿cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Y tú y yo tenemos que quitar de nuestro lenguaje, y te animo a hacerlo. Quitemos esa frase que dice no puedo. No podemos tenerla.
Nosotros tenemos que aprender a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Eso es lo que los hijos de Dios tenemos que decir. Yo creo en Jesús, creo en mi Salvador, creo en, como vimos al principio, en aquel que da vida a los muertos y de la nada puede crearlo todo. Y como creo en Él, yo sé que todo será posible. Yo sé que el Señor puede hacer el milagro. Entonces, no sé si tú te conectaste a tu grupo esta semana, te recomiendo que te conectes, y si no, el tema de esta semana en los grupos fue vuelve a soñar, pero no solo era vuelve a soñar, sino era vuelve a soñar en grande. Porque hay un ingrediente que quiero decirte, a Dios no le gustan los sueños chiquitos. Porque los sueños chiquitos y las metas chiquitas las puedes lograr sin Él. Si mi sueño más grande es tender mi cama, ¿necesitaré la ayuda de Dios? No. Yo puedo aprender a hacer la cama y puedo hacerla. No necesito la ayuda de Dios. Dios ya me dio las manos y el cerebro para hacerlo. Es de lo más sencillo. Pero cuando Dios pone en mí la visión de poner un grupo en cada colonia de Cuernavaca, ay, sí necesito de Dios, porque yo no tengo la capacidad, yo no tengo la fuerza, yo no tengo la inteligencia, ni la sabiduría, ni la experiencia, y ahí sí necesitamos de Dios. Cuando yo digo quiero poner un grupo de vida como el que tenemos en cada estado de la República, no, pues solamente Dios puede hacer eso, solamente el Señor. Pero esos sueños son los que más le dan gloria a Dios. Porque cuando la gente lo vea, yo le puedo decir, mira, yo no tengo ni la capacidad, ni la inteligencia, ni la sabiduría, y si no fuera por Dios, yo no lo hubiera podido lograr. Entonces, en tus negocios tú tienes que creer eso, en grande, para cualquier área de tu vida. Créele, Señor, yo sé que tú puedes hacer un milagro que nadie más puede hacer. Tú lo puedes hacer, porque al que cree, todo es posible. Es importante que sepamos que dentro de nosotros, para cumplir nuestras visiones, nuestros sueños y nuestro propósito, hay dos ingredientes muy buenos. Número uno, la creatividad. Dios te ha dado creatividad. Dentro de ti hay creatividad y tienes que usarla. Y número dos, tus palabras. Tus palabras son muy importantes. Ahorita les acabo de decir, no podemos decir que no podemos. Aunque dije ahorita no podemos, pero no podemos decir que no podemos. Ya no lo podemos decir, porque todo lo podemos en Cristo. Y fíjense, en Génesis capítulo 3 vemos una historia sobre estos dos ingredientes que les digo. Génesis capítulo 11, versículos 5 y 6. Si alguien lo puede leer, Génesis 11, 5 y 6, por favor. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo, y dijo, miren, la gente está unida, y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se proponga hacer les será imposible. Qué interesante. Aquí dice, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. ¿Qué estaban unidos? Estaban haciendo, en aquel entonces no estaban haciendo algo bueno, estaban haciendo la Torre de Babel, pero acababan de ser creativos para hacer ladrillos. La Biblia registra que es la primera vez en la que empezaron a hacer ladrillos, y entonces fueron creativos, había una creatividad. Y el problema no era hacer ladrillos, no vayan a pensar que es pecado hacer ladrillos, no, sino el problema es que dijeron, ya no necesitamos de Dios, porque con esto vamos a hacer un edificio que llegue hasta el cielo, y entonces ya no vamos a necesitar de Dios para llegar al cielo, lo cual era un error completamente. Lo que estaban diciendo, lo que estaban tratando de hacer, es decir, ya no necesitamos de Dios, con nuestras propias fuerzas podemos lograr lo que sea que nos propongamos. Y Dios bajó y dijo, qué interesante, esta gente tiene un lenguaje común, todos hablan lo mismo, tienen una visión.
Y de acuerdo a esa visión, aquí dijo Dios, todo lo que se propongan les será posible. Todo lo que hagan, porque tienen una visión, porque tienen un mismo lenguaje. Entonces, ya que tienes una visión, tienes que alinear a esa visión tu lenguaje y tu creatividad. Pensemos que tu visión es en tu negocio, en lo que te dediques. Ok, quiero llegar a vender este año, por poner una cantidad, quiero vender 30,000 pesos mensuales, por poner algo. Ok, voy a poner, mi lenguaje tiene que hablar eso y mi creatividad tiene que apuntar hacia eso. Y entonces lo que voy a hacer es hablar con fe. Si mi visión para este año es servir a Dios, bueno, pues voy a hablar eso y voy a poner mi creatividad para hacerlo. Si mi visión es ponerme a hacer ejercicio, ponerme a tener una mejor relación con Dios, bueno, mi lenguaje tiene que hablar eso y mi creatividad tiene que caminar en base a esa visión. Y si nuestro lenguaje y nuestra creatividad va de acuerdo a eso, entonces ya tenemos gran parte de nuestra visión hecha. Y por último, quiero terminar con un consejo de algo que yo hago desde hace algunos años, año con año, anoto la visión de lo que quiero para este año en todas las áreas de mi vida. Normalmente yo la divido en 4. Si ustedes fueron a su grupo, era una actividad que hicieron en el grupo y es, número 1, con Dios. ¿A dónde quiero llegar con Dios? O en mi ministerio o en mi servicio a Dios. Esa es la primera, ¿no? La segunda es con mi familia, con mi matrimonio, con mis padres, para los que viven con papá todavía, con mis hermanos. ¿Qué quiero llegar con mi familia? Número 3, ¿en qué quiero llegar en mi economía o en mis finanzas o en mi trabajo o en mi escuela? ¿Ok? Como en dónde quiero llegar en esa área. Y número 4, personal, que ahí es donde yo digo que ahí entran todos lo que llamamos este año los milagros innecesarios. Todo aquello que anhelamos ver y que tal vez no es como indispensable, necesario, pero sí lo anhelamos ver en nuestras vidas. Es un deseo de nuestro corazón, eso entra ahí en lo personal. Y para eso último, quiero que lean, por favor, Habacuc 2, versículos 2 y 3. Yo lo leo. Gracias. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y esto se cumplirá, aunque parezca que se demora en llegar. Espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará. Fíjense lo que dice aquí el Señor. Escribe, escribe, y es bien importante escribir. A veces muchas personas dicen, no, sí, ya lo pensé. Pero me acuerdo que alguna vez mi pastor me dijo una vez, es mucho mejor tener un mal lápiz que tener una buena memoria. ¿Qué quiere decir? Es mejor que lo escribas a que trates de recordarlo. Cuando tú y yo lo escribimos, en ese momento lo estamos plasmando ya. Y entre el lápiz y la hoja, ahí está el Señor obrando. Entonces es importante que esto que les estoy diciendo lo escriban, su visión la escriban. Mi pastor me decía, es mejor un mal lápiz que una buena memoria. No importa qué tan malo sea el lápiz, siempre va a ser mejor que la mejor de las memorias, porque en lápiz lo vas a perpetuar y va a quedar para siempre. Y después aquí, en lo que leyó Eric en el versículo 3, dice, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y se cumplirá. Y aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin dudas sucederá y no tardará. ¿Qué quiere decir? Que llegará en el tiempo de Dios. Hay visiones que yo he escrito para el 2013, para el 2012, para el 2000, que no llegaron ese año, pero después llegaron.
Y por eso es importante tenerlas escritas. Y ahora yo reviso mis visiones de años pasados y digo, wow, el Señor ha sido bueno. Muchas se cumplieron en ese año y muchas otras se cumplieron en años después. Y el Señor ha sido maravilloso. Y yo estoy seguro de algo. Así como Dios ha sido conmigo, también Dios será contigo. Así que escribe tu visión, tu propósito y ponlo en un lugar donde tú sepas que puedes recordarlo y decir, Señor, yo sé que vamos a llegar a esto juntos. Y te aseguro algo, el Señor te llevará hasta ese lugar. Amén.